Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas y las diferentes plataformas del mostrador. En esta oportunidad, tal como están viendo, estoy conectada para tener una conversación con el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por esta conexión con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por esta posibilidad y agradecerle a todos los seguidores de su plataforma. Bueno, la idea es que podamos conversar sobre un tema que esta semana ha estado particularmente en agenda, que es la evaluación por parte del Ministerio de Justicia de esta propuesta para crear cárceles especiales para los pueblos originarios, una propuesta que en su origen usted planteó hace algunos meses al ministerio junto con otros parlamentarios, y la idea es que podamos despejar un poco porque se ha diluido un poco el fundamento, ¿no? El por qué implementar este tipo de recintos penitenciarios especiales. Así que parto por ahí, por el origen, el porqué de esta propuesta, cuál sería la justificación para implementar este tipo de medidas. Mire, la idea de que se pueda tener un recinto penal, una cárcel especial para los condenados por graves delitos o crímenes cometidos por personas que pertenecen a pueblos indígenas, no es una propuesta que surja del oficialismo actual, sino que esto va a sorprender un poco, pero surge de la UDI, de los partidos de derecha en Chile. Estaba revisando acá una nota de prensa del año 2020, donde dice, por ejemplo, que la diputada de la UDI, María José Hoffmann, y su par Jorge Alessandri proponen crear cárceles especiales para pueblos indígenas. Es, como usted puede ver, una petición que no es exclusiva del progresismo chileno, sino que es transversal, por lo menos en la institucionalidad política y pública. Ahora, ¿por qué hay apoyo de esta idea desde todos lados? Básicamente porque no corresponde tener una mirada de trinchera en esto, no corresponde tener una mirada de oficialismo y de oposición, sino que más bien de Estado. Esta es una necesidad de un Estado que hoy día tiene un conjunto numeroso de personas que han cometido delitos y que pertenecen a pueblos originarios y están en cárceles, por así decirlo, estándar para todos los chilenos. La legalidad vigente, la institucionalidad internacional, el convenio 169 de la OIT, obliga a todos los países que tienen pueblo originario, Nueva Zelanda lo tiene, México, Colombia, Ujú. a que en los casos de personas privadas de libertad haya una adecuación de los recintos penales que pueda recoger la interculturalidad. Los mapuches viven en condiciones distintas a los chilenos y chilenas, viven en comunidades agrícolas, hablan su propio idioma, tienen una cultura distinta, muchos no van a las escuelas formales de la Araucanía o de otro lugar, sino que se nutren su cultura en base a otros códigos. Bueno, nada de eso existe en las cárceles chilenas y Chile tiene la obligación como Estado de adaptar sus recintos penales para esa realidad intercultural que representan los condenados provenientes de pueblo originario. Ujú. Ahora, yo le preguntaba al principio que se había diluido un poco el foco porque en la semana estuvimos leyendo declaraciones que apuntaban a cosas que probablemente sean un poco distintas. Por ejemplo, el diputado Mellado hablaba de aislar a aquellos que han estado involucrados en violencia rural y crear un recinto alejado del centro de la ciudad, algo que apunta específicamente a eso. Por otro lado, usted me señala que está el tema de la interculturalidad, apegarse a los estándares del convenio 169. También el diputado Ioneta han señalado que, ok, está bien, pero que se excluyan también los delitos graves como los homicidios. En el fondo hemos visto como distintas miradas que ponen focos diferentes sobre el cómo materializar esta propuesta. Y tenga que uno adaptar recintos penales para responder a la interculturalidad de los condenados, ya he dicho que no es algo infrecuente o inusual, es un Ujú. estándar en el mundo y Chile tiene compromiso. Pero también hay una segunda razón. Hoy día es necesario fortalecer la seguridad de los penales públicos, donde existen condenados por violencia rural, porque tienen y obedecen a un grupo minoritario dentro del pueblo mapuche, pero muy radicalizado, que está condenado a veces por delitos muy violentos. Y en consecuencia, esta radicalización, esta violencia de la cual han hecho uso las personas que están condenadas por la justicia en la macrozona sur,
también tienen episodios donde tensionan con violencia al interior del recinto penal, en su relación con los gendarmes, en su relación también con el resto de los condenados por delitos comunes. Es decir, existe también un contraste entre uno y otro, hay una disputa cultural incluso entre presos de distintos tipos de delitos. Y además, las comunidades mapuches de la zona suelen ir al entorno de las cárceles donde hay estos presos condenados por violencia rural y presionan de manera increíble con cientos de mapuches golpeando el recinto o presionando para que le entreguen beneficios carcelarios, obtener ventajas al interior del penal o traslados también a otros recintos penales. Son dos razones: la pertinencia cultural y religiosa que tienen los mapuches que están condenados por violencia rural y el entorno de violencia que se produce al interior de los penales y fuera de ellos con la comunidad que los circunda. Ahora, en materia de implementación, ¿cuáles serían las mayores dificultades, según lo que sabemos que es una propuesta que está en evaluación, pero lo que se puede comentar a grandes rasgos? Yo creo que lo primero que hay que destacar es que en ningún caso se está pensando, ni tampoco lo están pidiendo los propios mapuches, que existe una cárcel de privilegio. Lo primero que hay que aclarar es que esto no se trata de un puntapeuco para mapuches, sino por el contrario, se trata de tener un recinto penal con los estándares carcelarios normales, habituales a todos los internos a lo largo de todo Chile, pero que tengan algunas bajadas, algunas características especiales o distintas para responder a la interculturalidad distinta de los condenados que la van a habitar. Muchos de ellos pertenecen al pueblo mapuche. Estamos hablando de que evidentemente debiera estar idealmente situada no en un sector urbano, sino más bien en un sector rural, en el campo. Debiera tener evidentemente un espacio suficiente para que los condenados puedan trabajar la tierra, puedan no simplemente estar pernoctando al interior de una cárcel sin hacer nada, sino que puedan trabajar la tierra, que es lo que la vocación económica que ellos tienen, puedan tener clases y también formación educacional que recoja la pertinencia cultural. Mire, hoy día se da el absurdo que para poder cualquier condenado en Chile postular a beneficios carcelarios de todo tipo, tienen que demostrar que asisten regularmente a escuelas para recuperar sus años escolares. ¿Por qué tendría que concurrir un mapuche que no participa de la formación escolar tradicional chilena? Muchas veces habla solo en Mapudungun y la oferta educacional que le entregan evidentemente no se adapta a su realidad. Por eso hoy día a muchos mapuches se les exime de esta obligación porque Gendarmería de Chile no está en condiciones de hacer una oferta educacional adaptada a la interculturalidad. Entonces se habla de un recinto penal que permita todo aquello, estándares para que puedan trabajar, estándares para que puedan tener una formación, para que entiendan los beneficios de no cometer delitos. Si todo esto tiene que ver con que cumplan un castigo de encierro, eso es ineludible, tiene que ser un recinto penal con cierre perimetral, con privación de libertad, con horas de encierro, horas de salida, pero también como ellos conservan todos los demás derechos de una persona, tienen que tener esta formación, tienen que tener también posibilidad de trabajar, tienen que tener también una adaptación a su cultura y a su cosmovisión, siempre manteniendo la seguridad del recinto, que cumplan estrictamente todos los estándares carcelarios y que jamás se ha mirado esto como un privilegio. Lo otro que resulta lógico ante todo este escenario que usted me señala es que también debiese dentro de la propuesta incorporarse un trabajo conjunto con Gendarmería, porque los desafíos penitenciarios en Chile no son pocos y trabajar bajo los estándares de la interculturalidad en todo este contexto de violencia rural además requiere fortalecer a Gendarmería en ese sentido. ¿Han podido conversar con ellos o está en miras de la propuesta también fortalecer esta área? Bueno, esta idea surge de la institucionalidad política, pero también es respaldada por Gendarmería. Varios episodios de violencia que han sufrido gendarmes en el sur, donde han tenido amenazas a ellos y a sus familias de entregar beneficios carcelarios o traslados a condenados mapuches, ha llevado a varias asociaciones de gendarmes
a pedir precisamente una respuesta acorde al peligro y las amenazas que han tenido. Yo creo que un recinto penal especial, habilitado con condiciones de seguridad estándar de todas las cárceles chilenas, pero con pertinencia cultural y religiosa, permite resolver un problema de Estado que ninguno de los gobiernos, este ni el anterior, y más atrás tampoco, han logrado resolver, que es darle tranquilidad a todos de que las personas que están en su interior están cumpliendo una condena y la están cumpliendo rigurosamente en las condiciones que establece la ley. ¿Y cómo implementar también el camino de diálogo con los propios pueblos originarios? Escuchábamos también a la diputada Erika Ñanco esta semana referirse al tema donde decía que, claro, un elemento relevante de todo esto era el diálogo con los pueblos originarios, que son finalmente los involucrados en todo este sistema que se pretende implementar. ¿Cómo sería ese proceso de allanar el camino para que eso sea factible? Bueno, a mí me parece que cuando uno comienza a intentar comprender cuáles son las razones, las justificaciones y cómo se resuelve un problema que hoy día está prácticamente desbordado en términos de la violencia en torno a las cárceles donde hay condenados por violencia en la macrozona sur. Hay cerca de varias decenas de condenados mapuche ahora, en este momento, con distinto tipo de presiones a la autoridad para obtener beneficios. Muchos de ellos están incluso con huelgas de hambre o huelgas de brazos caídos. Es decir, hay una tensión de violencia en todas las cárceles donde hay mapuche. Esta propuesta es una solución. Puede que no sea la única, pero yo creo que es una solución integral y que sin duda va a tener que ser consultada con ellos, el convenio 169 de la OIT, que Nos tiene que ver con obliga los a eso. derechos que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas ante medidas que los afectan, sin duda obliga al Estado chileno a hacer una consulta para poder precisamente socializar esta idea, que lo que busca finalmente es que las personas cumplan sus condenas y abandonen la lucha armada o la radicalización que los llevó a cometer graves crímenes. Ese es el objetivo final de esta propuesta de un recinto especial para condenados mapuche y yo espero que todos lo entiendan de esa manera. Diputado, ya para cerrar este tema y preguntarle por un par de materias más antes que se me acabe el tiempo, ¿el Ministerio de Justicia, el subsecretario en particular, ha entregado plazos de cuánto tiempo se van a tomar para evaluar esta propuesta o todavía eso no está claro? Están en una evaluación económica, saber cuánto cuesta, territorial, dónde podría estar ubicada, y sin duda tiene que estar ubicada en la Araucanía, en un sector que ojalá sea rural, pero también le dé seguridad a todas las personas que van a convivir en esa cárcel y también a la aledaña. No puede producirse un desarraigo trasladando este recinto a un lugar, a otra región, por ejemplo, lo cual afectaría sin duda a todos los que a esta cadena que se produce en torno a las personas condenadas. Esta evaluación también tiene que ver con la política y vamos a tener reuniones la próxima semana para ver el grado de apoyo, que como ya hemos visto es bastante transversal, desde la UDI hasta los sectores de izquierda en nuestro país entendemos que hay un problema y hay que darle una solución y esconder bajo la cabeza, como el avestruz bajo la tierra, no va a solucionar un problema real. Y por lo tanto yo espero que la evaluación sea positiva y podamos dar una solución, darle tranquilidad a los mismos condenados, a las familias, a los gendarmes, a todo el sistema carcelario y gendarmería y por supuesto a las comunidades que viven en torno a estas cárceles. Diputado, ahora brevemente quisiera preguntarle por un par de temas más. El primero es que, bueno, se votó dentro de las indicaciones que para esta reforma que va a viabilizar el nuevo proceso constituyente, que las elecciones de los consejeros constitucionales se va a adelantar para el 7 de mayo, algo que acelera el proceso a todas luces y la tramitación importante también, bueno, el Senado tiene la primera etapa y después viene la tramitación en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve el escenario en en la Cámara Baja para tramitar de manera expedita esta reforma constitucional? Yo formo parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y va a llegar a nuestra comisión Sí. el proyecto que apruebe el Senado la próxima semana. Nos van a dejar bien poco tiempo para poder realizar nuestro trabajo de estudio, análisis y aprobación de esta propuesta. Vamos a tener una verdadera carrera contra reloj, contra el tiempo, para poder tomar una decisión de aprobación respecto de este acuerdo constitucional.
pero yo no tengo dudas que hoy día, donde hay tanta crispación, tanta polarización, tanta división, tanta discusión a veces estéril, somos una mayoría los que creemos que hay que darle acuerdos a este país, que hay que buscar mejorar nuestra convivencia en base a consensos, y este acuerdo constitucional que demoró 3 meses en suscribirse, yo creo que es un buen camino de futuro para poder recomponer, reconstruir la convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas. Así que yo creo que va a haber una aprobación en los tiempos y en gran parte se va a respaldar lo realizado tanto por el proceso constituyente inicial como también el acuerdo del Senado. Está optimista entonces, en que todo va a andar como reloj para que el CERVEL pueda hacer su trabajo que quedó en 100 días finalmente, el tema del padrón electoral. Bueno, yo creo que cuando se trata de dar soluciones a profundas crisis que vive nuestra convivencia nacional, uno no puede ser pesimista. Tiene que ponerle el hombro a cada rato y buscar, sin duda, mejorar las condiciones que permitan que los chilenos y chilenas nos encontremos, veamos nuestra mirada compartida hacia el futuro en este proceso constituyente. Yo creo que es fundamental entender que esta es la última oportunidad que tenemos para tener una constitución del siglo XXI y no del siglo XX. Diputado, última pregunta que tiene que ver con una noticia que conocimos hace poco, donde la Contraloría finalmente acogió su denuncia contra el exdirector de EFE, Joaquín Brand, por el tema de faltas de probidad a un negocio inmobiliario en el que estuvo involucrada la empresa, que, donde también su hijo es socio y gerente general. Hay un enredo ahí bastante complicado, la Contraloría acoge su denuncia. Explíquenos, por favor, para poder entender de qué se trata y cuáles son los pasos a seguir en esta investigación. Bueno, a primera vista puede parecer un enredo, pero le aseguro que es muy claro. Es un caso típico de corrupción con fondos públicos. Y dentro de nuestras obligaciones, deberes como parlamentarios, es fiscalizar siempre la administración pública. Y en ese marco, hace 2 años atrás, nos enteramos que en Ferrocarriles del Estado, que se dedica precisamente a la operación de trenes de cercanía, trenes de largo alcance, trenes de carga, etcétera, se le había ocurrido un invento maravilloso: entregar o ceder los terrenos que tiene EFE aledaños a las líneas antiguas que ya no se usan. Por ejemplo, en el paradero 1 de Franklin, ahí hay sectores vinculados a ferrocarriles en desuso, entregárselo a empresas inmobiliarias que construyan edificios y repartirse los departamentos para arrendarlos o para recibir ingresos de otro tipo por parte de EFE. Primera duda: ¿puede EFE andar haciendo proyectos inmobiliarios con empresas privadas sin una autorización legal? No la tenían y la Contraloría lo dijo. Estaban excediendo claramente cuál es el foco de su negocio. Segundo, lo hicieron en condiciones de corrupción, porque para poder materializar toda esta inversión, estas construcciones, las ventas de los departamentos, las ventas de los terrenos, un negocio de varios billones de pesos, de miles de millones de pesos, se contrató una empresa de corretaje de propiedades cuyo gerente y socio principal era el hijo de uno de los directores de EFE que estaba encargado de todo este negocio. Es decir, estaba en las dos partes, en el que generaba el negocio por EFE, por ferrocarriles, y su hijo estaba en el que recibía el negocio inmobiliario. Eso evidentemente es tráfico de influencia, eso evidentemente es ilegal, es abusar de los fondos de todos los chilenos, es sacarle dinero para la mejora de los trenes, para comprar más carros y que lleguen a bolsillos privados. Eso fue comprobado por la Contraloría, que acogió nuestra denuncia. Nos alegra porque teníamos la razón, nos entristece porque Ferrocarriles siempre o muchas veces ha sufrido de varios directores que se han corrompido, pero hoy día se ha enrelado la cosa, se ordenó establecer la responsabilidad administrativa, se traspasaron por decisión del Contralor todos los antecedentes al Ministerio Público para que ejerzan las acciones penales y paguen los que deben responder por este episodio de corrupción. Esto no puede quedar impune y nosotros hicimos nuestro trabajo, ahora falta que lo haga la justicia. Vamos a estar pendientes entonces a ver cómo continúa este proceso ya con la investigación de fiscalía, a ver cuáles son los otros antecedentes que arroja este proceso, ¿no? Diputado Así es. Soto, muchísimas gracias por la conexión con el mostrador. Hicimos un repaso de ahí, tres temitas bastante interesantes que han estado en agenda. Espero que podamos conversar
en una próxima oportunidad para ver cómo evolucionan todas estas materias. Así que muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por el contacto y que tengan buen día. Que esté muy Chao. bien. Chao, chao.